En este tema vamos a empezar lo que es la reanimación en el paciente politraumatizado. Y nosotros tenemos que hacer que nuestro paciente politraumatizado se denomina politraumatizado cuando tiene dos o más sistemas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente tuviera dos fracturas tanto de columna vertebral y femoral y a su vez en ahí humeral, este sería un paciente que se llama politraumatizado, polifracturado, perdón. Mientras tanto, qué interesante. Mientras tanto, si es un paciente politraumatizado, significa que hay dos o más sistemas que pueden poner en riesgo, bien sea un miembro o bien sea la integridad del paciente. Ejemplo, tengo un paciente con un accidente de tránsito, donde el sistema óseo está comprometido, fractura de húmero, donde el sistema vascular está comprometido, amputación o ruptura parcial del vaso de la arteria humeral, y donde el sistema nervioso esté comprometido como sección de los nervios. Ese paciente está con la pérdida de ese miembro superior y va a ser un politraumatizado de brazo. Y si esto tiene más sistemas, puede ser un politraumatizado de una forma general. Sencillito. Cuando nosotros seamos los primeros respondedores, cuando es el SAMU, nosotros tenemos que comunicarnos con la central donde vamos a llevar al paciente. Y recordemos que nosotros debemos llevar un lugar donde teóricamente deberían poder resolver al paciente. O sea, no podemos llevar al primer puesto de salud más cercano, sino tenemos que llevar a un hospital de trauma. Y los únicos hospitales de trauma en Puno son el Hospital Manuel Núñez Butrón y el de Salud, tanto de Puno como de Juliaca, y el Hospital de Macusán y San Martín de Porres. Entonces, lo primero que nos van a preguntar es, ¿sabe más o menos la edad del paciente? Si es niño, es anciano, cuándo ha pasado el tipo, la lesión, es un peatón o es el conductor, qué piensa que esté lesionado el paciente, signos vitales y lesiones registradas, uy, qué adorable. Tratamiento proporcionado, si le han puesto algún tipo de suero o algo por el estilo. A la hora que van a llegar. Es muy diferente que me digan que estoy trayendo el paciente de acá, de Paucarcolla, que me digan que lo están trayendo de Macusani, porque hay un tiempo de, de espera muy largo. La hora estimada de llegada y el registro de signos vitales mientras existe el transporte. Aunque no lo crean, el registro de signos vitales durante el transporte me indica si el paciente tiene riesgo de vida o de muerte. El equipo de trauma está conformado para varios médicos y personal de enfermerías y técnicos. Recordemos que en la clase de reanimación les hemos avisado que hay equipos de alto rendimiento para reanimación. De igual forma, también hay equipos de alto rendimiento para trauma. Generalmente está conformado por un líder, que es el personal de mayor capacidad y tiene unas tareas asignadas, saben cada uno sus funciones y demás. El líder es el que maneja todo. Decide cuándo se opera, cuándo no se opera, decide qué vamos a empezar, si vamos a empezar con los masajes o vamos a empezar con lo que es la vía aérea. Sin embargo, el líder no está solo y está acompañado de otros personales, como podemos hablar de nuestras lindas enfermeras. Cuando el paciente llega a nuestro establecimiento, tenemos que saber si el paciente está bien o está mal trasladado. Siempre el traslado debe ser en una camilla rígida con su collarín o inmovilizado. Lamentablemente muchas veces no encontramos eso. Entonces, como haya llegado al servicio, nosotros tenemos que pasarlo como prioridad uno, tenemos que ver si nuestro paciente está pálido o no está pálido, cuáles son los signos vitales de ingreso, si se le ha hecho algún tipo de maniobra, se le ha administrado fluidos y demás. El líder coordina las tareas específicas de cada miembro del equipo, asegura el traspaso del paciente de la ambulancia hacia el área de shock trauma, ve las tendencias clínicas, determina investigación en el orden de prioridad, porque él decide, vamos a la vía aérea, vamos a controlar la hemorragia o vamos a la vía cardiovascular con transfusión sanguínea. Él decide a quiénes se van a llamar. El líder también hace todos los tipos de procedimientos o debe estar capacitado para la mayoría de procedimientos, como es intubación endotraqueal o colocación de catéter venoso central. Hay personales, ya les he dicho que tres son los principales para el trígono de la vida. Uno que gesta la vía respiratoria, que es el que despeja y asegura que la vía respiratoria esté bien y les da, y con una estabilización de la columna cervical y les puede dar en ahí ventilación. Otro es el médico de atención primaria, que generalmente está eh,
apoyado por este médico que determine el examen inicial del paciente. Da comentarios de qué le parece y demás. Funciones del primer circulante, generalmente es una enfermera o enfermero que busca un acceso venoso periférico. Este acceso venoso periférico debería ser del más alto calibre que puede manejar, generalmente 14 o 16, aunque no lo crean, sí existe 14. Y si no pueden tener un acceso venoso periférico, caballeros, tendremos que colocar un acceso venoso central. La primera enfermera generalmente ayuda a la eliminación de la ropa del paciente, porque recordemos que en trauma se corta toda la ropita del paciente y lo empezamos a monitorizar. La segunda enfermera administra los medicamentos e infusiones. Ya recordamos que la medicación y las infusiones de este paciente deben estar primero bien diluidas, porque no sabemos si este paciente tiene alergia o no. Y segundo, deben estar calientes o tibias para evitar la hipotermia, que recordemos que los pacientes con pérdida sanguínea y que hacen hipotermia generalmente llegan a paro. El registrador empieza a ver todo lo que es signos vitales y el tiempo pasado desde la recepción, ayudar a tomar decisiones. Y el segundo circulante busca los paquetes de sangre, porque es lo primero que hay con los pacientes. Transporta muestras urgentes, transfiere al paciente para escanearlo. Cada uno sabe su función y qué es lo que debe hacer. La idea es que en, eh, lo hagan lo más rápido posible. Una pausa de 10 segundos, ahora vergüenza más tarde. Si no sabes hacerlo, tranquilamente puedes preguntar al líder de si lo debes hacer o cómo debes hacer. Nosotros tenemos una revisión primaria que está acompañado de una reanimación inicial. Ya les he dicho que nosotros en la parte hispanohablante o latinoamericano hablante tenemos el control de Che, A, B, C, D y E. Che, como su nombre dice, control de hemorragias exsanguinantes o control de hemorragias abundantes. A, manejo de vías aéreas y estabilización de la columna cervical. B es respiración con suplementos de oxígeno. C es circulación y control de hemorragias internas o que no podemos ver. D es discapacidad en la previsión de lesiones secundarias y E es exposición con control de temperatura. Entonces empecemos con toda esta revisión inicial del paciente. Entonces, si nosotros hacemos una revisión primaria, tenemos que determinar qué posible control o posible tratamiento podemos darle. Entonces, el CHE, control de hemorragias exsanguinantes. Y cuando hay un control de hemorragias, es rápidamente visual. ¿Y cómo lo controlamos? Simplemente ponemos nuestra gasita, nuestro torniquete y demás. Después, manejo de vía aérea, inspección y comunicación. Podemos entrar al paciente, no podemos entrar al paciente y si está alterado esto o tiene algún compromiso, lo podemos intubar. Una intubación endotraqueal es clásica. Los tipos de intubación endotraqueal pueden ser de varios tipos. Uno es cuando el paciente ha hecho paro, que es una intubación scratch, donde no se utiliza prácticamente ningún tipo de medicamentos, y hay otro sistema de intubación de secuencia rápida, donde podemos utilizar opioides, narcóticos, sedantes y demás, que se pone y relajantes en dosis abrupta o rápida. Pero generalmente nosotros utilizamos la intubación scratch en pacientes que han hecho paro cardiorrespiratorio o una secuencia de intubación rápida en emergencia, que generalmente se utiliza también cuando el paciente no está en paro. La respiración, como si ya lo hemos asegurado con una intubación endotraqueal, generalmente lo podemos hacer con una máscara con reservorio, ustedes lo que conocen como ambú, o podemos en ahí colocar ventilación mecánica por máquina. Ahora, para la valoración de la respiración, a mí me interesa escuchar al paciente y el examen más rápido que puede determinarme si este paciente ha hecho neumotórax o no es la ecografía torácica. Recordemos que la ecografía torácica o al pie del paciente te da varios tipos de resultados y es inmediato. ¿Cómo podemos en ahí mejorar o solucionar un neumotórax de atención con una toracotomía digital o con una colocación de tubo? Y la última, bueno, no la última, sino es el control de la circulación. Generalmente esto es clínico porque buscamos el pulso, sentimos el pulso, si está argus parvus, sacamos radiografías pélvicas, tomografías de cráneo y tomografías tóraco-abdominal. También la ecografía abdominal, o FAS, ECOFAS que le llamamos, nos indica si hay líquido libre en el abdomen. ¿Y cómo controlamos? Con una presión directa y si no vemos la hemorragia, simplemente hacemos cirugía de control de daños. Un ejemplo clásico es este en los pacientes que son accidentes de tránsito, accidentes de motos, que han sufrido impacto a nivel abdominal. Este impacto a nivel abdominal les ha producido una ruptura, puede ser hepática o esplénica, y entra un control de daños.
La D, como la discapacidad neurológica, nos ayuda con el examen del escala de coma de Glasgow, y también recordemos que un Glasgow menor a 8 o igual a 8 nos da una alteración del sensorio, y este paciente es un candidato para intubación endotraqueal con protección de vía aérea y quizás ventilación mecánica. Y la I, que es la exposición con control de temperatura. Recordemos que acá el paciente ya debe estar asegurado su vía aérea, debe estar asegurado la respiración, debe estar asegurada la circulación, y finalmente los desvestimos para buscar otro tipo de lesiones. Esa es una revisión primaria. ¿Puede haber una revisión secundaria? Claro que sí, puede haber una revisión secundaria. ¿Puede haber una revisión terciaria? Claro que sí. Cuaternaria, quinternaria, sí, sin ningún problema. Pero la primera revisión es la más rápida y la que nos va a dar un tratamiento precoz de cada cosa. Ustedes saben que el control de hemorragias sanguinantes son las hemorragias grandes, profusas, abundantes, que pueden poner en peligro la vida. Y esto generalmente se da en miembros en ahí semiamputados, lesionados y demás. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? Tranquilamente los colocamos nuestro torniquete. Uno, tranquilamente podemos amputar. Y eso les digo mucho a mis pacientes, y a mis colegas en formación. Si tu paciente está con una amputación parcial del brazo, o si tu paciente está con una amputación parcial de la pierna, ojo, cada especialista determina su especialidad. 5 años se ha ido en el Yulsa, Arequipa, ha sufrido un accidente y ha tenido una amputación parcial del brazo derecho porque estaba junto a la ventana. Cuando ha llegado al establecimiento de salud, la señora hablaba y conversaba con un dolor intenso y tenía un torniquete. Pasado los 30 minutos, la paciente ya no hablaba, tenía un trastorno de la conciencia y estaba pálida por la pérdida abundante del sangrado por esta amputación parcial. En un inicio ha llegado al servicio de emergencia, donde el emergenciólogo le ha dicho que se le va a amputar. Perfecto, ya aceptado, se le empezó a poner la transfusión de sanguínea y le han hecho su torniquete. Posteriormente, con el paso de las horas, el traumatólogo ha dicho, no, hagamos un intento de salvar este brazo. Y se le ha colocado la fijación externa, se le ha ligado, han llamado al cardiovascular y le han intentado hacer la conexión y la reparación vascular. Perfecto. Este paciente ha pasado a la unidad de cuidados intensivos y ha pasado 2 días y se ha infectado ese brazo. Entonces, ¿qué han dicho? Que debemos amputar. Al cabo del quinto día lo han amputado, pero el paciente ya no tenía su problema de hemorragia, sino estaba con una sepsis generalizada, y al sexto día el paciente ha fallecido. Entonces, las decisiones en el primer instante son las que determinan si el paciente sobrevive o no. Este paciente, desde un ingreso, se le debería indicar que ese miembro ya no le va a servir y se le debe amputar sin ningún reparo. ¿Por qué? Porque nosotros, para los emergenciólogos, es mejorar la calidad de vida, es mantenerlo vivo con el mínimo de lesión. Si el paciente está vivo, menos un brazo, pero está vivo, habla, conversa con la familia, perfecto. Pero el traumatólogo siempre va a buscar que se salve este brazo, el cardiovascular siempre va a buscar que se salve, indiferentemente de lo que tenga en la conciencia, porque su especialidad indica que debe salvar ese miembro. Entonces, las primeras decisiones son quizás las más difíciles, pero también tenemos que ser realistas. Este pa- Otro caso que tenemos es de una paciente igual de 35 años que ha sufrido un accidente, esta vez no en Jules, sino en otra empresa, que ha tenido una amputación parcial desde el hombro, donde el traumatólogo le ha puesto fijadores externos. El paciente ha quedado con una secuela neurológica. ¿Por qué? Porque al finalmente los nervios estaban lesionados, estaban alterados, y se ha sometido a una amputación total del brazo con sección de los nervios y, bueno, obviamente el plexo braquial. Y el paciente al día siguiente de la cirugía ha despertado, ha reconocido a toda la familia y estaba con un hambre brutal. ¿Por qué? Porque la alteración nerviosa de esta amputación parcial le ha producido un trastorno tensorio y un trastorno cerebral que no le ha dejado de recuperar. Pero cuando se le ha sacado desde la raíz, por decirlo así, el problema, el cerebro se ha reiniciado y este paciente ha empezado a responder. Obviamente que se ha gastado una millonada por intentar recuperar el brazo o por salvar el brazo, pero ¿qué te sirve salvar el brazo si el cerebro no funciona? Entonces, nosotros tenemos que tomar las decisiones, y la decisión generalmente, si ves que un miembro no está bien, no está para salvarse, simplemente ser realistas y decir que se va a perder.
Otro tipo es el vía aérea, la que es manejo de vía aérea y columna y estabilización de la columna cervical. Nosotros debemos asegurar una vía aérea cuando sentimos que hay una pérdida inminente de la vía aérea. ¿Qué significa? Un paciente que tenga su moto, que se haya roto el casco de la moto y ves que se está empezando a hinchar la cara. Este paciente tiene un peligro de perder la vía aérea porque está empezando a hinchar la cara. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a poner dexametasona y adrenalina? No, simplemente se le asegura una vía aérea. Paciente que tenga trastorno de la conciencia como un Glasgow 8 o menor, también se asegura la vía aérea. Otra forma de asegurar es un paciente con quemaduras, quizás se haya lesionado, como el paciente que hemos tenido de quemaduras de hace un par de meses, donde este paciente ha respirado fuego y esas vías aéreas se han empezado a comprometer, así que tenemos que asegurar la vía aérea sin ningún problema. Entonces, cualquier cosa que te diga que, que tengo que subir la vía aérea, lo intubas. Ahora, doctor, tengo duda. Este paciente tiene la lengua que se ha mordido, está sangrando, pero creo que puede aguantar o no. Creo que le damos una oportunidad. O médico, no te arriesgues. Si tienes dudas, asegura la vía aérea. Intúbalo. Es mejor tener un paciente intubado con una buena vía aérea que tener un paciente al límite y que haya muerto por una broncoaspiración. Estabilización de la columna cervical. Generalmente utilizamos los collarines rígidos o blandos para estabilizar la columna cervical. Si tú no tienes la seguridad de que esta columna esté comprometida, para ti es una fractura de columna vertebral. Y hemos tenido un casito interesante hace un par de años, serán unos 4 o 5 años, donde el paciente lo han traído caminando, bueno, el paciente lo han traído este ha sido es joven de 27 años, si mal no me equivoco, varón, que ha sufrido un planchazo en la mina y como ha caído en todo tipo de piedras y rocas sobre el cuerpo del paciente, lo han traído en una frazada. Cuando llegó el paciente, podía mover la pierna tranquilamente, pero a nadie se le ha ocurrido que debía ponerle una férula o mover la cabecita o el cuello con cuidado. Y cuando lo han movido desde la frazada hacia la camilla, obviamente que se ha movido el cuello y ha sonado caja y a las 2 horas teníamos un traumatismo vértebromedular o una sección vértebromedular. Aunque se le ha estabilizado con una cirugía de estabilización de la columna vertebral y se le ha dado la corticoterapia para desinflamar esta lesión de la columna vertebral, el paciente nunca volvió a caminar jamás, hasta el día de hoy. Cuando le hago sus controles y lo reviso, el paciente no se moviliza. Por eso para nosotros es importante la estabilización de la columna cervical con inmovilización, no importa de una férula blanda y si tuvieras una férula rígida, pero si tú tienes duda, estabilízalo. Toda sospecha es estabilizar. Y obviamente que tenemos que dar oxígeno. Por ejemplo, hay signos de nivel del cuello que te indican que algo está pasando en el tórax. La desviación de la tráquea indica que hay un neumotórax. Atención, las heridas e hinchazón en el cuello te dice que puede haber una lesión vascular o de las vías respiratorias como un neumomediastino subcutáneo o neumotórax por enfisema. Esto también es una complicación cuando se hace una intubación endotraqueal de scratch o una intubación endotraqueal muy rápida donde tú puedes perforar la tráquea y aunque no lo crean, ese es casi un 30% de los pacientes sufre eso por una intubación scratch con falta de preparación. Simplemente le has colocado la guía más pasando la punta y puedes lesionar el tejido y haces un neumotórax por enfisema. La crepitación laringe también te indica fractura del cartílago laringio, que es más común de lo que quisiera aceptar. La distensión de las venas del cuello indica taponamiento cardíaco o un neumotórax. Atención, y la exposición nos indica el collarín cervical si está presente, debe abrirse para permitir una evaluación cuidadosa de todo el cuello. Tenemos que ver y después tenemos que colocarlo en su siguiente. Recordemos que todo paciente con dolor va a intentar movilizarse y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esos pacientes que quieren caminar, sentarse y demás, porque puede ser que esté caminando y vuelva después el paciente sin poder caminar. Y va a decir, acá me ha atendido, dice que me han puesto ese inyectable, ya no puedo moverme el cuerpo. Y lamentablemente tenía una fractura a nivel cervical y el inyectable que le has puesto es un analgésico, pasó el dolor, mejoró y el paciente se quiso mover e irse. Y este paciente se rompió o terminó de romperse la columna. La prioridad es proteger la columna cervical, no debe distraer la atención de la posibilidad de lesión espinal en otro lugar y la necesidad de minimizar el movimiento en toda la columna. Inmoviliza tu cuello, inmoviliza la columna, utiliza un inmovilizador rígido de preferencia y si no tienes un blando, ¿no?
La frecuencia respiratoria y el esfuerzo respiratorio son indicadores muy sensibles de la patología subyacente. Por lo tanto, deben ser monitoreadas y registradas a intervalos frecuentes. Si tu paciente tiene una frecuencia respiratoria alta, aunque esté bien, aparentemente estable, pero tiene una frecuencia respiratoria de 32, te indica que algo está pasando en ese pulmón. Quizás puede ser una contusión pulmonar hemorrágica o quizás puede ser un derrame pleural o un hemotórax, quién sabe, tantas cosas. Sí, circulación. La circulación más que todo habla sobre el control de hemorragias, sean externas o internas. Nosotros en un inicio hemos hablado del control de hemorragias exsanguinantes o abundantes que yo puedo verlas, pero el control de hemorragias es cuando no puedo verlo. Un ejemplo clásico es un hemotórax o un trauma abdominal cerrado, donde vemos que en el estómago está coleccionándose sangre. Para poder diagnosticar esto, podemos hacer una punción con un lavado peritoneal, uno que es sencillito y otro que es un ecofaz, que es mínimamente invasivo, pero necesitamos el equipo a la mano. Por eso actualmente encontramos ecografías que se conectan al celular y que se funcionan con pilas que son inalámbricas que me pueden dar resultado de este ecofaz. ¿Cómo evaluamos nosotros la hipovolemia? La hipovolemia evaluamos con dos puntos bien sencillos: presión arterial y frecuencia cardíaca. Si mi presión arterial sistólica es menor a mi frecuencia cardíaca, eso me indica que hay una pérdida de volumen sanguíneo y ese es el índice hecho. Entonces recordemos que mi frecuencia cardíaca siempre debe estar por debajo de mi presión arterial sistólica o en algunos casos de mi presión arterial media. Y si queremos ser más específicos, tenemos que reducirlo menos la frecuencia respiratoria. Los puntos comunes en sangrados ocultos son en el tórax, en el abdomen, en el retroperitoneo, en la pelvis y la fractura de huesos largos como húmero y fémur. Y también externamente en férulas y apósitos. Recordemos que a veces nosotros utilizamos férulas, apósitos y demás. Y tranquilamente está sangrando. Y como está sangrando, nosotros no vemos el sangrado. Apenas quitamos y el paciente empieza a evidenciar apenas sacamos, se empieza a evidenciar todo lo que es el sangrado. Ya está. Continuemos. La canulación vascular es un procedimiento donde tenemos que encontrar un acceso venoso. Estos pacientes, ya que han perdido una cantidad de sangre, las venas tienen tendencia a colapsarse. Tienes dos acciones ahí. Una es colocarle un dispositivo intraóseo que generalmente se coloca en los niños y otra es la colocación de catéter venoso central, que también es un procedimiento quizás un poquito más difícil, pero la canulación vascular también te permite encontrar un vaso y utilizar este vaso. Si no se conoce el nombre del paciente, se requiere que un sistema de identificación de los medicamentos y la sangre puedan administrarse de forma segura. Nosotros recordemos que en la mayoría de estos pacientes sí o sí vamos a darles una transfusión bien evidente y bien fuerte, por lo cual tenemos que tener en ahí eh, un acceso venoso bien permeable. Los fluidos que nosotros debemos administrar a este paciente generalmente es sangre. Si ha perdido sangre, ¿qué le devolvemos? Sangre. Sencillo. Doctor, ha perdido sangre, ¿cuánto? Quizás 2 litros, entonces devuélvele sangre. Pero nosotros no tenemos sangre a la mano. Entonces podemos administrar otros fluidos. Y lo más común que han administrado es cloruro de sodio o solución fisiológica. Pero doctor, si yo tengo un refresco que es delicioso, delicioso, y yo saco una taza de este refresco y le meto agua, el refresco empieza a perder el sabor. Exacto. Es como si un paciente ha perdido sangre, sangre, y yo le reemplazo esta sangre con agua, la sangre se empieza a diluir y empieza a producir coagulopatía secundaria a este trauma. Entonces tenemos que recordar que si mi paciente ha perdido sangre, yo le debo reponer con sangre, lo más común. Y ahorita vamos a empezar a hablar sobre lo que son los problemas de la transfusión. La discapacidad es la revisión de la escala de Glasgow para determinar si mi paciente tiene una colección en el cráneo, necesita intubación y demás.
Y la exposición, como la última parte, es cuando nosotros sacamos toda la ropa del paciente, controlamos temperatura y empezamos a revisar a detalle si encontramos otras lesiones. Muchas veces nos encontramos con fracturas de clavícula o fracturas de dedos o contusión a nivel de columna dorsal o cervical. Y ahí dices, ah, máquina, acá puede ser que haya tenido una lesión ósea. Una vez desnudas, las víctimas de trauma deben mantenerse calientes y cubiertas con mantas calientes cuando no están siendo examinadas, porque recordemos que una causa de paro cardíaco es la hipotermia. Entonces, mi paciente, al final de esta revisión debemos pensar, ¿las vías respiratorias siguen siendo seguras? ¿Necesito intubar o no necesito intubar? ¿El paciente está recibiendo oxígeno a alto flujo o a bajo flujo? ¿Son seguros todos los tubos y las líneas? ¿Se han enviado muestras de sangre al laboratorio, sobre todo grupo factor? ¿Funcionan todos los monitores o alguno me está fallando? ¿Se registran los signos vitales cada 5, 10, 15 minutos? ¿Se necesita una muestra de gasometría arterial y se ha llamado al radiólogo o al ecografista? Entonces, veamos. A ver, acá vamos a hacer bien bonito, bien facilito. Entonces, expongamos y paramos esta presentación y presentamos esta otra presentación. Entonces, vemos que nuestro paciente que ha sufrido una lesión por un accidente de tránsito o por una caída. Recordemos que un accidente de tránsito mayor a 40 o 30 kilómetros por hora en velocidad, si tú eres peatón, y mayor a 60 kilómetros de velocidad, si tú eres conductor o pasajero, se puede considerar que una lesión es alta. O si te has caído es mayor a 6 metros de altura. Y sobre todo si te has caído sobre piedra o cemento, esta es una lesión de gravedad. Entonces mi paciente puede morir tranquilamente. Entonces, yo tengo que ver en qué momento va a morir mi paciente. Y tengo tres puntos que puedo hablar. El primer punto, o el primer punto de muerte, es generalmente inmediato, que se debe a las lesiones de los grandes vasos, traumatismos vertebromedulares o cerebrales. Acá no puedo hacer mucho porque como es minutos, mi paciente apenas llega. El segundo punto generalmente se da en horas, que es el segundo pico de la muerte. Y esto me permite dar ahí un soporte. Generalmente ahí mueren por pérdida de sangre, hay hematomas epidurales, neumotoras, laceraciones y fracturas. Generalmente pérdida de sangre, donde yo puedo actuar. Y ahí es donde hago mi hora dorada de trauma. Y el tercer pico generalmente es por la sepsis o disfunción orgánica múltiple en las unidades de cuidados intensivos. Generalmente la sepsis. La primera fase mueren por trauma torácico, por ruptura aórtica, por trauma cardíaco, por trauma encefálico. Solo puedo prevenir, no puedo hacer más. En segunda fase, yo tengo mi tiempo dorado, donde yo puedo actuar tanto en el prehospitalario como en el hospitalario, dando fluidos, analgésicos y demás. De esto depende mi entrenamiento y se da simulacros donde yo puedo salvar la vida. Y mi tercera fase generalmente es en unidad de cuidados intensivos y como les he dicho en los ejemplos, son complicaciones de las decisiones que hemos tomado en un inicio. Generalmente, sepsis. De acuerdo al tipo de lesión, si tú eres en ahí pasajero, conductor y demás, puedes tener traumatismos dorsales, laterales y demás. Mm, Cuando mi paciente llega, eh, llega al establecimiento de salud, yo tengo que hacerle una recepción, tengo que ver que mi paciente tenga las condiciones ideales para que este paciente sobreviva. Si yo estoy en un puesto de salud, ahí apenas tengo una camilla y un saturómetro. Estas no tienen, son las condiciones ideales. Pero si estoy en un establecimiento como Núñez Butró o el hospital, tengo mi sala de shock trauma. Y ahí tengo mi material para poderlo recibir. Entonces, ¿qué es el tiempo dorado? Otros le dicen hora dorada. No recomiendo que se llame hora, porque es el tiempo mínimo donde puedes tener un éxito en el tratamiento de los pacientes lesionados, donde es la ventana de oportunidad, donde todo lo que yo haga va a tener un impacto sobre la vida de este paciente. Entonces, ya les hemos dicho, en el trauma tenemos el CHE, que es control de hemorragias sanguinantes, manejo de vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición.
El Che siempre va a ser control de hemorragias accidentes, A, manejo de vía aérea, B, respiración con suplemento de oxígeno, C, circulación, D, discapacidad con presión, con prevención de lesiones secundarias y E, exposición con control de temperatura. Facilito. Otro sistema que utilizan, también utilizan el sistema March, pero este sistema March es lo mismo que hemos hablado. March, M de hemorragias masivas, control de un sagrado de una hemorragia que amenace la vida, que es el Che para nosotros. A es vía aérea, valoramos la obstrucción y aseguramos la vía aérea, que es la A para nosotros. R es de respiración, que sería la B para nosotros, con tratamiento de las heridas torácicas penetrantes. La C es circulación, con la búsqueda de signos de shock, que para nosotros es la C. Y la H sería revisión desde la cabeza hacia los pies, con control de temperatura. Protejamos a la víctima de hipotermia. A, B, C, D. Y con las chemas, todavía nosotros somos más específicos. Mm, Entonces, mi, mi revisión puede ser primaria, secundaria o terciaria. El primero es control de hemorragias que podemos ver. Generalmente son en los troncos o en las extremidades como brazos, piernas, donde pueden ser abundantes. Generalmente esto es menos de 10 segundos, porque yo lo veo rápido. Miro, digo, acá está sangrando, acá no está sangrando. Después, una revisión de la vía aérea. Y la revisión es para ver primero que la vía esté permeable, hacemos tracciones si es que no tenemos signos de lesión de la columna cervical, y si tenemos signos de lesión de la columna cervical, hacemos la elevación del mentón sin movimiento o movilización de la columna cervical. Generalmente, como hemos dicho, debemos inmovilizar la columna cervical con dispositivos rígidos, no tanto con blandos, sino con collarines rígidos. Cuando tenemos que nuestra vía aérea está altamente comprometida o tenemos riesgo de perderla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una intubación endotraqueal. Hay otros tipos de intubaciones o manejos de la vía aérea, como puede ser la intubación nasotraqueal o la quirúrgica con una cricotomía o cricotidetomía, no hay ningún problema. Pero para nosotros la más fácil y donde hay todo tipo de material es la intubación endotraqueal. Por eso dice intubación endotraqueal crash, de respuesta eh, de inmediata de emergencia. Hay otros que dicen hay endotraqueal con pasos lentos, muy diferente en sala de operaciones que en emergencia. Miramos nuestra vía aérea y vemos si respira. Mirar, escuchar y sentir convulsiones de la columna cervical. ¿Vía aérea despejada? No. Podemos ver si hay cuerpos extraños, sólidos, líquidos, lo que sea. Vía aérea no despejadas, elevamos el mentón, traccionamos la mandíbula, vemos que aún no está despejada, administramos dispositivos como la cánula de Mayo. No está despejada, vemos si hay fracturas tanto maxilofaciales o cráneo. Vemos que aún no está despejada, hacemos la tracción de las mandíbulas con dos personas, recolocación de una tracción óptima de mandíbula, reconsiderar cuerpo extraño y consideramos una vía orofaringia y nasofaringia de diferente tamaño. Y si no está despejada, pensamos que nuestra vía está obstruida y empezamos a hacer la intubación endotraqueal. Recordemos que todo se va a basar en la intubación endotraqueal, todo. Eso es una vía aérea segura. Respiración y ventilación. Si mi vía aérea no está segura, una ventilación no va a ser efectiva. Entonces tengo que ver la función de mis pulmones, pared torácica y de mi diafragma. Aunque no lo crean, la ruptura del diafragma es algo frecuente en pacientes con traumatismo torácico o abdominal por un accidente de tránsito en pacientes que son peatones. Sencillito. Buscamos y descartamos neumotórax de atención, neumotórax abierto, hemotórax masivo y lesiones bronquiales. Todo paciente que llega a la unidad de shock trauma debe tener oxígeno suplementario. Y si no está intubado, debe tener una máscara con depósito para dar la mayor cantidad de oxígeno. Y si tú dudas, lo intubas. Ya te he dicho. Nosotros intubamos casi todo. La C, circulación, control de la hemorragia, control definitivo de la hemorragia es esencial que acompañe una adecuada reposición de volumen intravascular. El uso de fluidoterapia, como el cloruro de sodio, te sirve de entre las 3 a 6 primeras horas. Si tu paciente ha perdido sangre, le debes reponer con sangre, no con agua. ¿Por qué? Porque hay una hemólisis de este paciente, va a haber tendencia a la acidosis y va a tener una coagulopatía secundaria. La reposición agresiva y continua de volumen no es un sustituto para el control definitivo de la hemorragia, y eso es importante.
Cuando nosotros perdemos sangre, lo que deben reponernos es sangre, no agua. Entonces hacemos un control de la hemorragia. En el lado izquierdo vemos cómo tenemos un, bueno, lo clásico, un hemotórax a tensión. Y en el izquierdo y derecho tenemos un neumotórax a tensión. Ambos son ahí manejables en el servicio de emergencia. La circulación con el control de hemorragia, generalmente vamos a buscar hemorragias internas como abdomen, tórax, pelvis o huesos largos como el fémur y húmero. Nosotros tenemos que tener un protocolo de transfusión masiva. La forma de transfundir un paciente, y ustedes van a ver en emergencia y en otros hospitales que no está bien dado, es pasarle un paquete globular. Pero nosotros cuando revisamos los protocolos y la experiencia de otros países, decimos que no, se debe transfundir de la siguiente manera. Se debe transfundir un paquete de sangre o paquete globular, un plasma y un paquete de plaquetas si hay plaquetopenia. El uso de cristaloides puede ser previo al uso de sangre, sí, porque hasta que calientes tu sangre puedes utilizar cristaloides ya, pero no tiene que ser fundamental. Muchas veces hacemos transfusión directamente de sangre antes de utilizar cristaloides o apenas hemos utilizado cristaloides. Y no olviden el uso de ácido tranexámico generalmente en menos de 3 horas del incidente. Y si ha pasado más de 3 horas del incidente, debes utilizar ácido tranexámico con plasma fresco congelado. Esa es mi recomendación. El uso de ácido tranexámico te favorece a la formación de coágulos que evita el sangrado. Pero recordemos que cuando estos procoagulantes se consumen, esto empieza a sangrar. Entonces, pasado las 3 horas, en un ejemplo es de 6 a 8 horas, tu paciente está aún sangrando y tú te quieres utilizar ácido tranexámico, que sea en bolo, sea infusión, siempre debes acompañarlo de plasma fresco congelado, porque tú estás dando los procoagulantes o estás dando los factores de coagulación que van a activarse con este ácido tranexámico y no van a ser consumidos. Pasado las 3 horas, no se debe dar ácido tranexámico sin plasma fresco congelado. El ECOFAS, como podemos ver en la siguiente imagen, indica una ventana subsifoidea que me muestra el corazón, donde buscamos un derrame pericárdico, una ventana del hipocondrio derecho, donde buscamos líquido entre el hígado y el riñón, otra ventana en el hipocondrio izquierdo, donde buscamos líquido entre el vaso y el riñón, y una última ventana que lo vemos que es retrovesical, donde buscamos líquido. Estos, que son fáciles de ver, no son difíciles de aprender, nos indica un control rápido y una dinámica si mi paciente va a ingresar a sala de operaciones. La discapacidad neurológica es por la alteración de la escala de Glasgow. Mi punto de corte es 8 o menos de 8 para la intubación endotraqueal y proteger la vía aérea. Pero generalmente esto me hace una respuesta de que puede estar algo ocurriendo a nivel central, a nivel cerebral, por una alteración o un hematoma, un cuerpo extraño, un sangrado y demás. La exposición y control ambiental me dice desvestir completamente a mi paciente, cortar prendas para facilitar, utilizar mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo. El famoso elefante que calienta las mantas es un factor muy importante en estos pacientes. Ya les he dicho, varias veces los pacientes llegan a referencia de varios lugares externos y al llegar a la clínica o al hospital hacen paro. ¿Por qué? Porque están simplemente en hipotermia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Fluidos calientes y mantas calientes y solucionado. Siempre nosotros debemos monitorizar a nuestros pacientes sí o sí en emergencia, sí o sí. Debemos manejar la diuresis oral previo al tacto rectal. A veces necesitamos el tacto rectal. Generalmente se deben colocar sonda nasogástrica siempre y cuando tu paciente no tenga fractura de base de cráneo. Debes monitorizar los signos vitales, debes sacar una gasometría en un inicio porque esto te va a descartar una acidosis, hipobicarbonatemia o claro, disminución del bicarbonato que te produce una acidosis y una coagulopatía secundaria y ver sobre todo el calcio porque también una hipocalcemia es factor indispensable para producir una alteración de la coagulación. Debemos tener nuestra radiografía de tórax, pelvis, columna cervical, siempre es parte de un protocolo. Ya les he dicho, el protocolo es para todo tipo de personal de salud y te facilita porque te dice qué debes hacer. Y todo esto no debe intervenir en la resucitación.
Si mi paciente está necesitando sangre, yo debo estar colocándole sangre mientras intento hacer esto. Muchas veces y ahora en el CIS he tenido problemas con la auditoría porque me dicen, doctor, justifique el examen de sangre que usted tiene para sacar, no, en este paciente politraumatizado por accidente de tránsito, que usted haya pedido un examen de orina. Y me vienen así varias veces los auditores, espero que ustedes no sean así. Yo les digo riesgo de trauma uretral y ya no me dicen nada. Pero es importante que ustedes en los pacientes que tengan politraumatizado también pidan un examen de orina, porque puede haber un trauma uretral y eso no se ve. Y la sangre simplemente se mantiene en la vejiga y ahí se está empezando a coleccionar, coleccionar, coleccionar y el paciente tiene una pérdida sanguínea abundante. La sonda nasogástrica, como ya les he explicado, es para evitar aspiraciones y sobre todo debemos verificar que no existe riesgo de fractura de base de cráneo. Los signos clásicos son los ojos de mapache, signos de Batle, líquido cefalorraquídeo, sangrado del oído y de la nariz. Cuando tengan sangrado del oído, fíjense en el oído, acérquense y miren si es de adentro o es de afuera. Muchas veces los sangrados son de pabellón auricular y no son de la parte interna. Y después están diciendo, no, que tiene sangradito, que no le pongas la sonda, que esto, que aquello. Los exámenes, siempre radiografías, ecografías, y si no tienes ni idea o no puedes movilizar a tu paciente por el alto riesgo, tomografía de cuerpo completo. Yo, para poder manejar un paciente, debo transfundirle sangre. Entonces, si mi paciente ha perdido sangre, ¿qué se le debe dar? Sangre. Sí o sí, debo dar sangre. Entonces, cuando uno hace una donación de sangre, sacan componentes de estos donadores. Generalmente es el concentrado o paquete globular, que es netamente los eritrocitos. Después sacan las plaquetas o concentrado plaquetario, el plasma fresco congelado y debajo del plasma fresco congelado los crioprecipitados. Hay otros que podemos sacar como son el filtrado, desleucocitado, lavado y en diferente. Pero para mí me interesa que tenga mi paquete globular, mi concentración de plaquetas, mi plasma fresco congelado y si estoy en la unidad ginecobstétrica, porque ahí tenemos derecho, tenemos que tener nuestro crío precipitado. Y así funciona. Mi paciente necesita una transfusión de sangre. Ya les he dicho en la anterior clase, si mi paciente tiene hemoglobina menor a 7, sea quien sea, niño, adulto, anciano, se le transfunde. Porque el 7 es el punto de corte donde me dice el cuerpo ya no tiene eritrocitos para transfundir, para llevar oxígeno, ni ATP, ni formar en ahí radicales adenosín trifosfato para que este cerebro funcione. Entonces, en todo paciente, mi punto de corte es 7. Sin embargo, en algunos pacientes que tienen otro tipo de patologías, como son patologías crónicas, cardíacas, diabéticos, hipertensos, renales y demás, mi tendencia es llevarle a 10 o más de 10. Siempre recuérdense de eso. ¿Por qué? Porque ellos ya están sufriendo por una patología, por lo cual los eritrocitos o la necesidad de eritrocitos para el transporte de oxígeno siempre va a ser más alta. Ya lo que siempre les indico, que la transfusión de sangre no solamente se da por glóbulos rojos, no solamente se da por eritrocitos, siempre se acompaña de un cloruro tibio o solución fisiológica que facilite la introducción de este eritrocito al cuerpo. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nuestras compañeras y amigas enfermeras lo único que hacen es conectarle el paquete globular al paciente y ves que ahí está goteando una gotita, tac, y pasa 2 segundos y otra gotita, tac, y pasa otros 2 segundos y otra gotita, tac. Y al cabo de 4 horas no ha pasado este paquete globular y este paquete globular ya está completamente descongelado y está muerto. Los eritrocitos ahí adentro no sirven. ¿Por qué? Porque el acceso venoso es delgado, uno, o porque se ha demorado mucho en la transfusión porque el paquete está seco o está frío o lo están calentando. Por eso la recomendación en la transfusión de sangre es que siempre esté acompañado de un cloruro de sodio tibio, que el cual va a diluir, si quieres llamarlo, estos concentrados o estos radicales de eritrocitos y va a ayudar a la introducción. Lo ideal es pasarle lo más rápido posible la sangre a este paciente que lo amerita. Entonces, cuando nosotros colocamos una unidad de eritrocitos, eh, estamos aumentando a mi paciente entre 1 a 1,5 de miligramos por decilitro en un paciente de 70 kilos. Por eso es que si mi paciente tiene 5,
yo quiero llegar en un paciente que no tiene patología previa a 7, debería ponerle entre 2 y quizás 3 paquetes globulares para llegar a superar el límite de 7. Sin embargo, si mi paciente es un paciente que está en 5 y es un paciente crónico, cardíaco o renal, obviamente que tengo que ponerle 5 paquetes para intentar llegar o alcanzar el 10 como mínimo de este paciente. ¿Hay reacciones adversas a la donación? Claro que sí. Síncope, desmayo, no, es en la donación. ¿Dónde? En los que, acá, ¿dónde está? Ya está. Mi paciente que ha sufrido un accidente de tránsito o demás y es un paciente politraumatizado, tiene respuestas fisiológicas que te pueden hacer dudar de su patología actual. Generalmente tienen tendencias a hacer taquicardia, hipotensión, y demora en el llenado capilar, generalmente más de 5 segundos, 6 segundos. Si yo le doy fluidos, esto se va a compensar inmediato si mi paciente es joven. Pero el fluido, ya les he dicho, como el cloruro, la dextrosa y demás, no va a reponer la función del eritrocito, que es llevar el oxígeno. Entonces el cuerpo de mi paciente se va a estabilizar por los siguientes 30 minutos y quizás llegue hasta las 3 o 6 siguientes horas, porque este paciente debe mejorar, pero sin embargo el eritrocito que está ausente, obviamente que va a producir una hipoxemia cerebral por falta de por falta de nutrientes, falta de transporte de oxígeno. Eso tenemos que tener en cuenta. Si mi paciente pierde sangre, debo darle sangre. Antiguamente, hasta el año 2020, se hablaba sobre la tríade de la muerte. A partir del tríade del 2021-22, se abre sobre el diamante o la tetrada de la muerte. ¿Qué es la tríade de la muerte? Ya les he dicho, hipotermia, ¿con qué se controla? Con sus fluidos calientes y mantas calientes. Coagulopatía, ¿con qué se controla? Con plasma fresco congelado y ácido tranexámico. Acidosis, ¿con qué se controla? Con bicarbonato. Y el que entra y empieza a mover todo este círculo es la hipocalcemia. ¿Por qué? Porque se empieza a consumir el calcio en los factores de coagulación y te hace una hipocalcemia marcada. ¿Y eso con qué se controla? Con gluconato de calcio. Entonces, todo paciente que sea politraumatizado, que haya tenido una pérdida abundante de sangre o importante de sangre, yo debo tratarlo con mantas calientes, sueros calientes, plasma fresco congelado, ácido tranexámico y bicarbonato. Y no te olvides del gluconato de calcio. Pero doctor, yo veo que en el hospital solo lo tratan con sus antibióticos, analgésicos y le meten un paquete de sangre. Muy pocas veces veo que le pongan, ya que está de frío, le ponen su mantita y todo más. Muy pocas veces veo que le pongan plasma fresco congelado y en algunos casos ha sido tan exámico porque algunos residentes dicen que sí, pero bicarbonato nunca he visto que han puesto en un paciente. Sí, y ese paciente se te complica. Entonces, todo paciente que tenga pérdida importante de sangre, nosotros debemos darle mantas calientes, sueros calientes, ácido tranexámico, plasma fresco congelado, si ha pasado más de 3 horas desde el incidente, bicarbonato, puede ser 2, 3 ampollas cada 6, 8 horas o 4 en en un inicio para estabilizar, porque recordamos que la acidosis evita la coagulación sanguínea y siempre poner nuestro gluconato de calcio. Otras costumbres de colocación de gluconato de calcio son 2 ampollas estadio, una ampolla cada 8 horas o una ampolla cada 8 horas y mínimo una ampolla cada 12 horas para reponer el calcio y favorecer la coagulación de este paciente. Entonces, que ustedes se vayan de acá sabiendo que en todo paciente con accidente de tránsito o politraumatizado mayor, debes dar fluidos calientes, mantas calientes, debes dar ácido tranexámico y plasma fresco congelado si es más de 3 horas y bicarbonato también si es más de 3 horas y su gluconato del calcio, yo estoy feliz porque significa que ya has aprendido algo que la mayoría de médicos no utiliza o sabe y no utiliza. Entonces, hay varios algoritmos de transfusión de sangre en trauma. Otros te dicen, no, primero ponle clorito, 1000, 1500, 2100, y después si vemos que no mejora le podemos poner sangre, dependiendo la necesidad, pero recordemos que nosotros vamos a transfundir una unidad de glóbulos rojos, vamos a transfundir una unidad de plaquetas, vamos a transfundir plasma fresco congelado, podemos administrar crioprecipitado, si fibrinógeno es menor a 1.5, el ácido tranexámico en las 3 primeras horas
Y pasado las 3 horas ya tenemos que acompañar nuestro plasma fresco congelado y en algunos podemos poner casos especiales dependiendo de la necesidad. Mm, En otros países hablan sobre sangre total reconstituida, que es un paquete globular con un plasma fresco congelado y dependiente de la cantidad de plaquetas de nuestro paciente, puede tener o no puede tener un pool de plaquetas. Lo que ustedes se van a encontrar en los hospitales es que generalmente se transfunde un paquete globular, pero está mal, porque está bien que haya perdido sangre y tú quieras devolver los eritrocitos. ¿Y dónde están las plaquetas? ¿Y dónde están ahí? Porque las plaquetas se están consumiendo en tu paciente. ¿Y dónde están los factores de coagulación? Ya, si son menos de 3 horas, te acepto ácido tranexámico. Si son más de 3 horas, ponle ácido tranexámico con su plasma fresco congelado. Y si es una paciente gestante que ha perdido una hemorragia obstétrica importante, obviamente que tienes que acompañarle de su fibrinógeno. Sencillito y facilito. Mm, ah, mm, ahí está. Característica y composición de los hemocomponentes. Paquete globular, hematocrito de 60 a 70%, compuesto por glóbulos rojos. Concentrado de plaquetas, pool de plaquetas, plaquetas de 60 a 80% unidades, equivalente a un pool de plaquetas, es 6 unidades de plaquetas. Esto se utiliza con 6 donantes. Plasma fresco congelado, obviamente con sus factores 1, 5, 8, 2, 7, 9 y 10 de coagulación. Los crioprecipitados tienen fibrinógenos y estos fibrinógenos generalmente se administran en pacientes gestantes o recientemente en parto, postparto. El paquete globular, un volumen de 250, el concentrado plaquetario 50, el plasma fresco congelado de 200 a 250 y el crioprecipitado apenas de 20. Crioprecipitado siempre en pacientes gestantes, sí o sí. Plasma fresco congelado cuando el sangrado es mayor a 3 horas. Paquete globular en todos. Y plaquetas solamente cuando mi paciente ha perdido o se ha consumido las plaquetas y tiene plaquetopenia. Doctor, ¿y yo cómo puedo decir que un paquete de plaquetas cuánto me sube? Mm, ahí está, ya. El paquete globular generalmente sube 1 a 1,5 miligramos por decilitro en un paciente de aproximadamente de 70 kilos. Otros dicen un hematocrito de un 3%. ¿Válido? Válido. Generalmente el control post-transfusional debe ser después de las 6 primeras horas e idealmente a las 12. Doctor, le han puesto transfusión de sangre hace una media hora y todavía sigue faltando sangre. Ya, ponle, pues. Y doctor, ya se ha alcanzado el límite de 8. Ya hay que parar. Sí, hay que parar, pero sácale tu sangre en un controlcito a las 6 horas. Por ahí simplemente se asienta y ves las plaquetas, que los eritrocitos o la hemoglobina sigue menos de 7 y ahí le pones otra transfusión. Doctor, no hay necesidad. Al día siguiente, cuando le pedimos el control de hemoglobina hematocrito, está en 6,5 o 6,3. ¿Por qué? Porque a las 12 horas sí te da un valor real. Por eso, 1, 2, 3 horas no te da un valor real, te da un valor aproximado que puedes dudar. Los glóbulos rojos, ya saben, 2 meses, 60 días. El concentrado plaquetario, generalmente hay un paquete de plaquetas o un pool de plaquetas, que son entre 4 o 5 paquetes o unidades de plaquetas, suben 10,000. Ejemplo, mi paciente tiene una plaquetopenia de 80,000. Entonces, si yo quiero llevarlo a una cirugía segura, tengo que pasar los 100,000 los 120,000, de acuerdo a la bibliografía que yo manejo. Entonces, debería administrar entre 2 unidades de plaqueta a 4 unidades de plaqueta. Otros dicen, mejor le aplicamos un pool de plaquetas, que son 4 unidades de plaqueta, y de 80 lo lleva a 120,000, y tenemos una cirugía de control de daños exitosa, porque sabemos que no va a tener sangrados por la cirugía. Totalmente de acuerdo. La transfusión dura menos de 20 minutos y el recuento se puede dar a los 10, a la hora posterior de la transfusión. Estos son rápidos y recuerden que estas plaquetas también viven el primer día en el cuerpo. Después se empiezan a reproducir o bueno, tienes que contar el consumo o la fabricación de plaquetas del paciente. El plasma fresco congelado. Yo amo el plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque cuando un donador de sangre le sacan los eritrocitos,
sale el plasma fresco congelado. Y como acá solamente utilizamos el paquete globular o eritrocitos, no le damos bola al plasma fresco congelado. Y cuando yo pido plasma fresco congelado del banco de sangre, tengo 5, 7, 8, 10 plasmas frescos congelados. Entonces la dosificación es fácil. Un paquete de plasma fresco congelado por cada 10 kilos de mi paciente en una coagulopatía evidente. ¿Qué significa? Que si mi paciente ha venido y ya tiene sus signos de coagulopatía, o sea, sangrados evidentes, y ha pasado más de 6 horas o 8 horas y no le han puesto ácido tranexámico, le han puesto y después actualmente no es funcionante, yo digo, ¿cuánto pesa mi paciente? 50 kilos, ponle 5 plasmas frescos congelados. 70 kilos, ponle 7 plasmas frescos congelados. 100 kilos, ponle 10 plasmas frescos congelados. Y esto me asegura en dar por lo menos un 30% de la necesidad de los factores de coagulación. Entonces, un paquete por cada 10 kilos es algo básico y evidente que podemos transfundir. Recordemos que los emergenciólogos manejamos en ojo de buen cubero cálculos gruesos, pero que nos da una aproximación de lo que debemos utilizar. Otro es el crío precipitado, y el crío precipitado sale del plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado sale de la primera separación de los hemocomponentes. Pero si yo agarro varios plasmas frescos congelados, puedo sacarlos crioprecipitados. Factor 7, von Hildebrand, factor 13 y fibrinógeno, fibronectina. Generalmente esto se utiliza en pacientes que son gestantes posparto, porque ellos hacen un consumo alto de fibrinógeno. Y debemos transfundir cuando es menor a 1.5 y nos asegura un 30% o un 25% de aumento del fibrinógeno. Entonces, para nosotros es importante el fibrinógeno en los pacientes gestantes. ¿Y puedo ponerle ácido tranexámico en un paciente posparto? Claro que sí. ¿Puedo ponerle gluconato de calcio en un paciente posparto? Claro que sí, y sí es lo que hemos dicho. ¿Puedo ponerle bicarbonato en un paciente posparto? Claro que sí. Entonces, ¿se puede poner todas las cosas en un paciente posparto? Definitivamente, y se debería poner. Sencillo y fácil. El tiempo de transfusión, dependiendo del tipo de unidad que quieras transfundir, va a ser rápido. Paquete globular de entre 2 y 4 horas. Ya les he dicho, la transfusión de paquete globular debe estar acompañado de un cloruro de sodio o solución fisiológica tibia, el cual va a facilitar el ingreso de este paquete globular y va a facilitar que atraviese tu acceso venoso. Ahora, el plasma fresco congelado, lo mismo entre 2 y 4 horas. El crío, eh, el concentrado de plaquetas, ese sí es rápido. 20, 30 minutos y el crío precipitado, igual, 20, 30 minutos. Bueno, esto ya mi compatibilidad de sangre les explico porque ustedes ya saben más que yo. Tipo de sangre puede donar a B, a B y puede recibir de O a B. Pues ya es sencillo, eso ya lo han hecho ustedes muchas veces. Metas en la reanimación. En la primera hora yo tengo que buscar que la frecuencia cardíaca esté menos de 100, mi presión arterial sistólica esté entre 80 y 90 y mi temperatura siempre esté superando los 35. A las 4 horas debo tener un buen gasto urinario y mi fibrinógeno debe estar entre 1.5 a 2. Si está menos de eso, crioprecipitados. A las 12 horas, mi lactato y la acidosis que yo puedo ver por el gasometría tienen que estar mejorando. Mi pH tiene que estar en 7.35-45, por lo cual yo puedo administrar bicarbonato tranquilamente, 4 ampollas en Domesostat, una ampolla cada 6 horas o 2 ampollas cada 8 horas, sin ningún problema. Tengo que ver que mi PCO2 no esté alterado, y si está alterado, ya pues, caballeros, no me lo intubo y lo coloco a ventilador mecánico. Y al día, a las 24 horas, mi lactato sí o sí debería estar menor a 2, que lo saco por la gasometría. Mi exceso de base debe estar entre menor a -6, que significa que no debe estar deshidratado. Tengo que tener un buen calcio iónico, ya les he dicho, para reponer calcio, gluconato de calcio, facilito. Mi control de glucosa debe estar entre 120 y 150, si está un poquito elevadito, ya puedo tolerar hasta 200 y mayor a 200, ya insulina escala móvil. Mis plaquetas siempre deberían estar mayor a 50.000 en un paciente que no hay sangrado evidente y mayor a 120.000 o 100.000, dependiendo de la bibliografía, en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía. Mi hemoglobina sí o sí debería estar mayor a 7 a las 24 horas. Y ya les he dicho, el control ideal de una hemoglobina es a partir de las 6 horas. No se fíen entre la primera y segunda hora, porque los eritrocitos se asientan en tu cuerpo y el valor que te ha dado, digamos, de 8 va a bajar a 7, o si tiene 7 va a bajar a 6,2.
Algunos protocolos, como el Hospital Ginecológico del Perú, materno-infantil, tienen protocolos porque las hemorragias posparto pueden ser muy evidentes. Hay, por ejemplo, 6 paquetes globulares de una sola, 6 plasmas fresco congelado, 6 plaquetas y 10 crioprecipitados. ¿Por qué? Porque la paciente que es gestante ha perdido fibrinógeno y necesita su fibrinógeno. La segunda ronda es 6 unidades también de paquete globular, su plasma fresco congelado, sus plaquetas y otros 10. La tercera ronda es ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso en 10 minutos. Otros utilizan en bolo y otros utilizan en infusión. La idea es que reciba el ácido tranexámico. El transamin salva vidas. Y después ya, como ustedes quieran. Puede ser 6 en ahí paquetes celulares, 6 plasmas congeladas, 6 plaquetas y después ya olvidamos los crioprecipitados. Ahora, doctor, en estos hospitales materno-infantil, colocar tanta sangre no te hacen ahí una reacción respiratoria por sangre. Sí, la sangre produce efectos colaterales. Y como produce efectos colaterales, puede producir insuficiencia respiratoria por edema pulmonar. TRILS que llaman tranquilamente. Esto pasa con corticoides y ventilación mecánica en 24 horas. Y les digo eso porque ya he tenido casos acá en emergencia, en los hospitales Manuel Luis Butón, donde se ha hecho uso de hartos hemoderivados y el paciente ha hecho una insuficiencia respiratoria y el paciente le han dicho, no, se va a morir, se ha congestionado por tanta sangre. No, señor, esta congestión es por el efecto adverso a tanta transfusión de sangre, o sea, varios hemocomponentes de diversos orígenes y que ha hecho una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se controla? Corticoides, dexametasona, hidrocortisona cada 8 a 12 horas y sobre todo ventilación mecánica a presión positiva. ¿Qué significa? Que yo lo conecto a una máquina y el ventilador tiene que empujar el oxígeno, el aire, hasta que este alveolo se distienda. No darle un volumen, sino la presión de este alveolo tiene que estar controlada. Y en 24 horas a 72 horas este paciente simplemente pasa y se le retira y se le extuba y el paciente que se vaya a su área de hospitalización correspondiente. Mm, ahí está. Las indicaciones para una reanimación hemostática en objetivo de tranque, plaquetas deben estar mayor a 50.000, el INR mayor a 1.5, el fibrinógeno, si está menor a 1.5, transfundimos, ya les he dicho. Y si hay sospecha de una hemorragia masiva, colócale ácido tranexámico. Y si es más de 3 horas, con su plasma fresco congelado. Casos especiales. Si mi paciente está utilizando warfarina, ya fregamos, vitamina K en dosis alta, plasma fresco congelado. Si tiene una hemorragia obstétrica, fibrinógeno, crioprecipitados. Y también corticoides, dexametasona y bicarbonato. Y gluconato de calcio, de cabeza. Si mi paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico, mis plaquetas deben estar mayores a 100.000. Y ácido tranexámico, los últimos protocolos recomiendan el uso de ácido tranexámico y gluconato en traumatismo cráneoencefálico. Y si mi paciente utiliza Pradaxa, pucha, ahí sí fregamos. Y Darucizumab, siéndote sincero, el Praxvin, la única vez que lo he utilizado así en Lima. Primero porque es caro y segundo porque es escaso. Y si no tienes esto, plasma fresco congelado, te salva. Recordemos que la sangre se considera un órgano y por lo cual si alguien trafica o vende su sangre es tráfico de órganos. Entonces tengamos muy cuidado. Pero sí necesitamos la sangre. La sangre salva vidas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta ahí, muchachos? Sencillito, facilito. Y ya, hemos terminado en una horita lo que es para atención del paciente politraumatizado. Y sobre todo transfusión de sangre, que es lo que me interesa que aprenda. Porque tienen que llevarse a sus hospitales y tienen que llevarse a su experiencia que si pierde sangre, debo darle sangre. Y la sangre está compuesto de paquete globular, plasma fresco congelado, plaqueta si lo ameritara, crío precipitado si fuera obstétrico, y ácido tranexámico menor a 3 horas, y si es mayor de 3 horas, ácido tranexámico más plasma fresco congelado. Sencillito. Todos merecen vivir, por lo cual a todo paciente que tenga esta insuficiencia debo darle sangre. Entonces, darle agua o darle líquidos, este paciente es inhumano. Debemos darle sangre. Perdido sangre, debo darle sangre. Muy diferente si mi paciente es un paciente que tiene una religión y él decide no recibir sangre. La ley, ¿qué me dice? Si mi paciente está inconsciente y no tiene nada que me indica que ha negado la recepción de sangre, yo soy responsable y autorizo la transfusión de sangre. Pero si mi paciente es evangelista y el familiar no sabía y acepta la transfusión de sangre, la responsabilidad médico-legal pasa al paciente.
al familiar. Ahora, si me denuncian a mí por haberle puesto sangre, yo simplemente digo, primero, no había ningún signo de que este paciente haya tenido haya sido de una religión especial, y segundo, yo busco la vitalidad del paciente, o sea, que salga vivo, y por lo cual necesito una transfusión de sangre, muy diferente a las creencias religiosas que estas tengan. ¿Ya? Han dicho que actualmente hay hemocomponentes sintéticos, pero que su eficacia primero es baja y su producción es muy cara. He tenido casos de cristianos evangélicos, no recuerdo muy bien, donde se han hecho traer de Estados Unidos y muchas veces han fallecido antes de que se le administre los medicamentos o estos componentes, que son componentes biológicos, dicen puros, o cuando se le ha administrado, la mejoría ha sido muy poca, muy pobre. ¿Qué significa? Que le hemos administrado y la hemoglobina seguía en 5,5 y la coagulación ha mejorado un poquito, menos del 20%, pero que no es efectiva en este paciente. O sea que en, a esta época de enero, febrero, marzo, abril, mayo, creo que estamos en febrero, abril, entre abril y mayo del 2024, por lo menos esos componentes no son efectivos, no lo son, pero el paciente tiene todo el derecho de escoger si es que se le quiere administrar o no, porque cuando son parte de estas iglesias, ellos tienen convenios donde pueden recibir y sí se hacen enviar de otros países, ¿ah? He tenido la experiencia de recibirlos y como les digo, se han muerto antes de que lleguen estas sustancias o estos sistemas biológicos, o cuando han recibido ha sido el beneficio muy pobre. ¿Ya? Listo, muchachos, eso sería todo. Y ya coordino con su delegado para poder hacer prácticas con mis alumnos el día de mañana. ¿Alguna pregunta, duda, comentario estáis? Bueno, ya que está todo claro, le pido al delegado que por favor me haga llegar la lista de los asistentes del día de hoy. Un gusto en saludarles, doctores. Espero que les vaya muy bien. Hasta otra oportunidad. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.